vino a este mundo. Y no podemos amar más las tinieblas que la luz. Tenemos que ver, tenemos que abrir nuestros ojos a la verdad. Tenemos que conocernos en esa verdad. Tenemos que conocer también lo que somos, cómo somos en realidad. En los escritos de Juan, dice el comentario, observamos con frecuencia referencias a la vida y a la luz, ya que la vida para Juan tenía un significado más allá de la existencia física para él, una vida espiritual. Por ejemplo, en otros versículos Juan utilizó la frase nacer de nuevo, que se traduce como nacer de arriba, y las palabras eterna y abundante que denotan la trascendencia que tendrá la vida terrenal. Gloria al Señor, gloria al Señor. En Él está la vida. Amén. La vida, más allá, dice el apóstol Juan, de la existencia física. Una vida espiritual. Quiero decirte que el día que yo me convertí, y es algo que nadie me lo enseñó porque yo ni había leído la Biblia. Yo te puedo decir que no recuerdo lo que se habló en esa predicación de esa noche cuando yo entregué mi corazón a Cristo. No recuerdo nada de ese culto, a salvo solamente los cánticos y las alabanzas que toda la iglesia con manos levantadas presentaba delante de Dios. Es lo único de lo que yo me acuerdo y me gozo en ello. Pero lo que sí te digo, y no se me olvida, porque la experiencia con Dios jamás la vas a olvidar, es que cuando yo salí de esa iglesia pequeña llamada La Hermosa, cuando yo salí de ese culto y pisé la calle por primera vez, yo me sentí que se me había quitado una carga de mi corazón, una carga de mi espalda, de mi mente, y por primera vez entendí la vida. Empecé a respirar y me di cuenta que aún mi respiración, aún es ese momento en el cual yo estaba inhalando el oxígeno, me daba cuenta que por primera vez estaba yo respirando vida. Yo no sé si a usted le ha pasado. A lo mejor no me van a entender. Los que no conocen a Cristo no pueden entender esto. No lo pueden asimilar porque no han tenido esa experiencia con Dios. No han tenido esa trascendencia de la vida en el Espíritu. Ahí entendí que volví a nacer. Luego lo vi en la experiencia personal, lo vi en toda mi forma de vivir. Yo me di cuenta que algo había cambiado, pero sentí como respiraba un ambiente distinto. Un ambiente no de un oxígeno, un ambiente espiritual. Por primera vez sentí la presencia de Dios y un amor por Dios, una necesidad de conocerlo, una necesidad de amarlo, una necesidad de entregarme a Él. Antes de ese día, escúchame bien, yo huía de Dios. A mí me iban a buscar a la casa los jóvenes de la iglesia. Yo creo que mi madre les decía, vayan a tal hora, es la hora en que lo van a encontrar. Y yo, cuando sabía que ellos iban a ir, trataba de esconderme. Yo no quería llegar a la iglesia. Alguien en su sano juicio no va a querer llegar a la iglesia, no va a querer buscar de Dios, va a huir de Él. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que hizo Adán. Adán, viéndose desnudo, él se alejó de Dios. Y sin embargo, Dios en cuerda de amor, Dios en su misericordia, Él me siguió buscando. Hasta que un día dije, voy a ir a ese lugar, voy a ver de qué es lo que está pasando con mi madre. Eso me inquietaba a mí, lo que estaba pasando con ella. Ese día fue cuando tuve el encuentro con Cristo. Ya no huía de Él, ahora quería estar con Él. Ahora podía respirar de su presencia. Podía estar en mi cama y podía desear sentirlo. Podía desear hablar con Él. Levanté por primera vez mis ojos al cielo y comencé a platicar con Dios. Y le decía, si tú existes, Señor, oh, yo quiero ver esto. Y Él me lo mostraba. Pude respirar la vida de Cristo, hermanos. Eso no pasa cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón. Eso no pasa cuando alguien no ha experimentado la vida. Y es importante que si tú estás hoy aquí, estás escuchando esta palabra,
tú puedas respirar la vida de Cristo, que no es una vida física, sino una vida espiritual. De hecho, yo sigo diciéndole a usted que tiene cáncer, a usted que tiene un problema crónico, que le han dicho te vas a morir, que te han dicho que tu vida tiene corto tiempo. Quiero decirte que la vida no está en la carne. Yo ya lo aprendí en mi propio cuerpo. La vida no está en la carne, la vida está en el espíritu. Y nadie se muere hasta que Dios no quiere. El cuerpo no deja de existir hasta que Dios quiere. Cuando Dios determina que alguien va a morir, va a morir. Cuando Dios determina que alguien tiene que irse con él, se va a ir. Pero si no es el tiempo, Dios va a seguir guardando esa parte espiritual fusionada, hermanos, al cuerpo, porque Él es la vida en todos los sentidos. Y la vida no está en las células, la vida no está en los tejidos, la vida no está en la carne, ni en los huesos, la vida está en el espíritu. Y eso es lo que el Señor nos ha dejado a través de su muerte y de su resurrección. Y el apóstol Juan es lo que nos está enseñando, dándonos una vida eterna y dándonos una vida abundante. Y termina el comentario para meditar. La luz es símbolo de pureza, de verdad y de todo lo bueno. Por eso tenemos que andar en luz, en pureza, en verdad y en bondad. Mientras que las tinieblas representan la maldad y la muerte. Solo el Verbo que puede impartir vida y luz a los hombres. Esa es nuestra experiencia. Al venir a este mundo, Jesús traspasó las tinieblas en las que se encontraba el ser humano. El reino de oscuridad no pudo frenar la luz de Dios ni prevalecer sobre ella, por lo cual ahora todos aquellos que le recibimos no estamos más en tinieblas, porque el Hijo de Dios está en nosotros. ¿Dónde está Cristo? Está en mi corazón. ¿Dónde está Cristo? Cristo debe de estar en tu corazón. La luz en las tinieblas resplandece. Jesucristo vino al mundo. Vino al mundo y el mundo estaba en tinieblas. Satanás había llevado al mundo a las tinieblas. Satanás se levantó contra Cristo. Trató de mantener al mundo en tinieblas. Inclusive al mismo Jesús trató de llevarlo a las tinieblas. Pero Jesucristo, Él siendo Dios, siendo la fuente de la luz, no podía ser opacado por las tinieblas. Así que Él vino y Él disipó toda tiniebla. En la cruz del Calvario, Él derrotó a las tinieblas y Él nos trajo la luz. Ahora que estamos en Cristo, hermanos, la luz de Cristo es la que alumbra nuestro entendimiento. Ahora el maligno no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder sobre nuestras vidas, no tiene poder en nuestra voluntad. Ahora nosotros, hermanos, en Cristo, ahora tenemos la luz. Y no te olvides vivir en luz. No te apartes de Jesús. No vivas en tinieblas. Vive siempre en la luz. Vive siempre en la luz de Cristo. Padre,